El día de hoy tenemos un invitado de talla internacional cuya profesión es nada más ni nada menos que ser feliz. Ricardo Eiris toma una decisión en el 2009 que cambia su vida. Decide que su profesión a partir de ese momento es ser feliz. Teniendo una vida considerada como exitosa a los 41 años y con una vida que por muchos podría ser considerada como exitosa, licenciatura universitaria, máster en dirección, en escuelas de negocios privadas, amplia trayectoria profesional que le había llevado a ocupar un puesto directivo en una gran empresa, profesor en una escuela de negocios durante casi 10 años, un salario más que digno, 2 hijas maravillosas, un nivel social económico interesante, y pese a todas esas circunstancias, decidió dar un giro radical y convertirse en un profesional de la felicidad. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Cuéntanos cómo, de una manera práctica, cómo podemos descubrirnos felices. Muchas gracias por invitarme al programa, lo primero. ¿Y cómo podemos descubrirnos felices? Pues lo primero es decidir querer ser feliz, ¿no? Es decir, realmente, si tomas la decisión de ser feliz, pues harás lo necesario para serlo. Si no tomas la decisión, no lo serás nunca. Esperarás a que te venga, ¿no? Que caiga en algún momento del cielo esa felicidad que será evidentemente algo pues totalmente efímero, ¿no? Porque estaremos confundiendo, que es lo que normalmente pasa, la felicidad con el placer. Oye, que decía Clemen ahorita que te presentaba que cuando hiciste este cambio tenías 41 años. Sí. O sea, uno pensaría, ¿va? Que cuando ya tienes a partir de 30 o 35, tu vida está armada. Ya tenías 2 hijas, tenías una chamba bien, tenías tú una estructura de vida completa y uno creería que cuando ya estás en ese momento de tu vida, pues ya, ¿para qué le mueves? Ya eres Ahí vamos, feliz, ya para pero qué. no necesariamente. ¿No? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Qué pasaba que dijiste, no importa que tengo hijas, que me va bien, que tiqui? ¿Qué te impulsó? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Me impulsó el que yo estaba viviendo una vida que yo entendía que no era mi vida. Que yo estaba tomando las decisiones que podría tomar cualquier persona. Que podía tomar cualquier vecino mío, cualquier familiar o cualquier persona que me cruzase por la calle. Que yo estaba viviendo la vida lógica que la sociedad quería que yo viviese. Entonces, eso fue lo que me hizo sentir que no me sentía bien. Es decir, que realmente no era yo. Y bueno, y entonces, en base a ese razonamiento, en base a ese pensamiento, pues fue lo que llegó un día en el que entendí claramente que mi profesión no podía ser la que yo tenía hasta aquel momento. Porque no me sentía identificado con esa profesión. Por mucho que me diera mucho dinero, por mucho reconocimiento social, por mucho todo lo que me estaba dando, realmente no. Yo, cuando me preguntaban cuál era mi profesión, yo no me sentía cómodo diciendo nada. Ni decir ejecutivo, ni directivo, ni empresario, ni nada. No me sentía cómodo. Entonces yo busqué algo que realmente me permitiese identificarme a mí mismo, ¿no? Que me permitiese decir, no, es que toda la vida voy a ser eso, ¿vale? Y eso fue el ser feliz. Y ahorita decías hace un momento de una vida de placeres, tenías medios para tener los placeres que tú quisieras. ¿Y cómo es la diferencia entre el placer y la felicidad? El placer te viene de fuera. El placer lo consigues en base a disfrutar de cosas externas a ti. La felicidad viene de dentro. Cuando tú alcanzas ese estado interior, ese estado del ser, en el cual tú tienes la plenitud, tú tienes el equilibrio, tú tienes la satisfacción de estar siempre bien, pues eres feliz. No es una emoción. Querías sentir eso, ya habías tomado la decisión, dijiste lo voy a hacer. ¿Qué sentimientos vinieron después? ¿No te dio miedo hacer tantos cambios? Sí, claro. Al principio dices, bueno, ¿y dónde me meto, no? ¿Qué voy a hacer? Claro. Porque claro, yo lo que hice fue tomar la decisión de cambiar de profesión y ser consecuente con esa decisión. Claro. Entonces, si mi profesión es ser feliz, yo tengo que ser de lo mejor en el mundo en eso. Es decir, yo tengo que dedicarle muchas horas a eso. No puedo dedicarle solamente los ratos del fin de semana. Sería un aficionado toda la vida, ¿no? Es decir, yo quiero ser profesional de mi felicidad, con lo cual tengo que ser feliz siempre, el 100% de mi tiempo. Y sí, claro, en ese momento me dio un respeto, bueno, yo tenía unas responsabilidades y tengo, ¿no? Yo tenía 2 hijas, hoy tengo 2 hijas, tenía pues una hipoteca y, bueno, tenía una serie de responsabilidades que tenía que asumir y seguir asumiendo. Y claro, a partir de ese momento decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí. Porque yo renuncié a muchas cosas para emprender ese camino que no sabía por dónde me iba a llevar. ¿Y cómo empezaste a encontrar la respuesta? Leyendo. Inicialmente leyendo libros. Leía un libro, ese libro me hablaba de otro, me leía el otro, hablaba de otros 2, me leía los otros 2, y iba buscando. Seguí el camino de la ciencia, de qué es lo que nos decía la ciencia sobre nosotros mismos, qué es lo que somos
somos energía, estamos en contacto con otras energías continuamente, con todos los demás. Y evidentemente eso me dio una perspectiva ya diferente. Y después llegué al mundo de la mente, ¿no? Y la dualidad de nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente. Y que la clave de todo está en el subconsciente, ¿no? Que es la que realmente está dirigiendo nuestra vida en más del 95% de todo lo que hacemos en el día a día, ¿no? Entonces la clave estaba en el subconsciente. Pues bueno, ¿qué es lo que tenemos, que podemos hacer nosotros para llegar al subconsciente? Y me puse a investigar sobre los caminos que teníamos para llegar al subconsciente. Y llegué a conocer más de 50 herramientas o técnicas que nos permiten acceder al subconsciente para reprogramar, para cambiar aquello que tenemos que no nos gusta, ¿no? Entonces, es como descubrir algo de nosotros que no nos gusta y entonces decir, bueno, no me gusta que soy muy floja, por decir algo. Entonces, ¿cómo cambio esa creencia o ese pensamiento que tengo a través de conectarme con mi inconsciente? Claro, es llegar al subconsciente y cambiarlo y reprogramarlo. Entonces, caminos para reprogramarlo hay muchos. Cada una de las herramientas, lo que hice en aquel momento fue aprender, no para utilizarlas directamente, sino entender por qué funcionaban, ¿no? Es decir, realmente las estudiaba viendo qué protocolo utilizaban, de qué manera estaban haciendo al subconsciente, qué es lo que estaban cambiando exactamente y por qué funcionaba esa herramienta y por qué no funcionaba en muchos otros casos, ¿no? Porque no todas las herramientas, de hecho ninguna, está accediendo a cambiar todo lo que es necesario cambiar a nivel del subconsciente. Entonces, entender eso me permitió entender claramente que si realmente queremos cambiar y conseguir resultados en el 100% de los casos, pues tenemos que tocar distintas teclas, no solamente una, ¿vale? No solamente basta con cambiar creencias, no. Para unas personas en concreto, en función de la situación en la que estén, cambiando alguna creencia le puede funcionar, pero no en la mayoría de casos no. ¿Por qué? Porque además de creencias tenemos bloqueos emocionales, porque además de eso tenemos la activación del cerebro, que si no tienes activado completamente el cerebro, por mucho que intentes grabar creencias no te va a servir de nada. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos los elementos que realmente son necesarios para llevar a cabo la transformación, ¿no? Y de ahí salió Método Integra, que es lo que al final acabé construyendo. Ricardo, tú hablabas de ser feliz 100%, o sea, ser feliz 100%. Sí. ¿Podemos ser felices 100%? Por supuesto. A pesar de las adversidades de la vida, a pesar de los días malos, a pesar de las tristezas, de las pérdidas, ¿se puede? Todo depende de la concepción que tú tengas de felicidad. Ok. Entonces, si tú entiendes la felicidad como un estado interior, puedes ser feliz 100%. Si tú entiendes la felicidad como esa suma de momentos en los que tú estás bien, de momentos de placer por conseguir, por disfrutar de según qué cosas externas, evidentemente no. Entonces, para mí, se puede ser feliz 100%. ¿Por qué? Porque una vez alcanzas ese estado, tú estás en ese estado. Y como la felicidad para mí no es una emoción, es un estado, tú puedes estar sintiendo otras emociones. ¿Vale? Con ese mismo estado interior, tú puedes sentir pena porque ha pasado una desgracia alrededor. Pero tú, si tú estás en equilibrio, esa pena la vas a gestionar muy bien. Esa situación la vas a gestionar perfectamente y esa pena va a desaparecer rápidamente. Porque estás en plenitud de condiciones tú. Si tú te estás dejando llevar por las emociones, si tú no estás en ese estado de equilibrio y de coherencia interior, evidentemente te va a costar mucho superar esa pena. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un estado, entonces? La emoción aparece como de forma espontánea en nuestro día a día. En función de las creencias que después tenemos, esa emoción se convierte en un sentimiento y perdura. Ok. ¿Vale? El estado es un estado de plenitud, es un estado en el que tú estás. Entonces, es totalmente independiente, es totalmente diferente. Es decir, tú cuando estás en ese estado estás, ¿vale? Y estás bien o estás mal. Porque si tu estado es un estado de incoherencia, es un estado en el que la vida que estás viviendo no está en equilibrio con las creencias que tú tienes, con la programación que tú tienes a nivel interior, a nivel del subconsciente, pues tu estado es ese, ¿no? Claro. Pero si tú estás viviendo en un estado que es un estado de coherencia, que es decir, que realmente tus creencias, tu programación está totalmente alineada con independencia de las circunstancias externas que haya, ¿vale? Sino más bien con tu ser. Claro, con tu ser, ¿vale? Yo voy a estar bien con independencia de lo que pase, ¿vale? Y puedo estar viviendo situaciones buenas o malas, pero eso le pasa a todo el mundo. Es decir, tú delante de unas mismas circunstancias hay una desgracia y delante de esa desgracia hay personas que se crecen y sacan lo mejor de sí mismos y hay personas que se hunden en la miseria. ¿Eso de qué depende? Pues de su programación interior, de su equilibrio interior, de su estado. Sí. ¿Qué podríamos decir que son las causas que nos impiden ser felices? Básicamente son nuestras creencias.
¿vale? Los elementos fundamentales que nos impiden llegar a ser felices son las creencias que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, sobre la realidad, de cómo interpretar esa realidad que tenemos alrededor, sobre cómo nos tenemos que relacionar con los demás, sobre lo que esperamos o no esperamos que suceda, ¿vale? Es justo lo que platicábamos hace un momento. Yo le decía a Nasser, le damos la responsabilidad a los demás en lugar de asumirla nosotros. Somos nosotros los responsables al 100% de nuestra felicidad y de nuestra vida. Si nosotros delegamos esa responsabilidad en terceros, evidentemente no seremos felices. ¿Por qué? Porque dependerá de terceros. Claro, pero ¿sabes qué es lo difícil, creo? Que desde chavito te dicen cómo debes vestirte, cómo debes comportarte, qué debes hacer, con quién te debes llevar, con quién no te debes llevar, cómo hacer para encajar, en qué escuelas y estar, en cuál. Entonces, como todo el tiempo te están diciendo qué es lo que tienes que hacer, es difícil que no delegues o no des la responsabilidad, porque normalmente estás actuando de acuerdo a las reglas sociales, ¿no? Claro. De acuerdo a lo que te han dicho que está bien o mal. Entonces, claro, cuando algo no sale bien, pues la culpa es del otro. Ahora, hay que tomar responsabilidad, como dices, pero también hay que ser bien valiente, ¿no? Bueno, hay que cambiar creencias. Hay que cambiarte interiormente. Pero claro, tienes que saber que en el momento en el que cambias, estás yendo en contra de la sociedad, estás yendo en contra del sistema, ¿no? Porque todo lo que te están informando y metiendo como información por todas partes es una regla, es una forma de ser, una forma de estar, una forma de comportarse y una forma de vivir, ¿no? Y tú, evidentemente, pues tienes que tener un salario, tienes que tener un trabajo fijo, tienes que conseguir un carro X, tienes que vivir en un sitio X, tienes que tener una familia perfecta. No tienes por qué ser así. ¿Por qué tienes que aceptar eso? ¿Lo puedes aceptar o no aceptar? Evidentemente la sociedad está montada de esa manera bien, no pasa nada. Tú puedes vivir alternativamente o al margen de esa concepción de la sociedad, ¿no? Entonces, desde bien pequeñitos se nos meten muchísimas creencias, tanto por la televisión como por la religión. Vamos, que la religión es una fuente de creencias increíble y sobre todo limitantes, ¿no? Que realmente nos impiden ser felices y desarrollar nuestras capacidades. Todas las funciones biológicas las hace el inconsciente, el subconsciente, llamémoslo como queramos. Pero no solo eso, todos nuestros hábitos están generados por nuestro subconsciente. Es decir, todo aquello que no estamos pensando en lo que estamos haciendo es nuestro subconsciente el que lo hace. Incluso nuestros pensamientos, nuestro subconsciente nos los trae. Después nosotros nos podemos quedar con ellos y los podemos hacer evolucionar hacia un sitio o hacia otro. Pero el primer instante que te viene un pensamiento a la mente, es el subconsciente el que te lo está trayendo. O sea, no fue decisión. No. Tú no ya has decidido, después entra la decisión. No has decidido, voy a pensar en esto, no. Te ha venido. Claro. Y te ha venido porque tu subconsciente te lo ha traído. Claro, no vas a decidir, voy a mover así las manos cuando estoy platicando. Claro. Ese es tu subconsciente el que está actuando por ti. Tú piensas que tu mente consciente únicamente controla aquello en lo que estás pensando. En este momento, en ¿no? este instante. ¿Cuántas Todo lo cosas demás lo hace el subconsciente. Pueden ser, creo que son 3 o 4. Entre 1 y 3. Entre 1 y 3 las que puedes tener en este momento. De hecho, las mujeres tenéis la capacidad de hasta 3. A los hombres nos cuesta salir de lo a una. Mira, yo le iba a decir en burla un poco, pero no quería pero no caer. Es burla, ¿eh? En feminismos, va que sí. Es naturaleza. La constitución del cerebro de la mujer y del hombre es distinto. Ricardo. Entonces, las conexiones neuronales que se establecen en el cerebro de la mujer dan la capacidad de tener esa capacidad mayor, ¿no? Para la redundancia. De hacer multitask. Sí, de hacer multitask. ¿Cómo nos comunicamos con nuestro inconsciente? Pues hay muchos caminos. Yo prefiero escoger los más fáciles para todo. Yo soy una persona muy práctica. Muy práctica, me gustan los resultados rápidos, además. Y para mí el camino más fácil de comunicarte con el subconsciente es preguntarle a través del test muscular. El test muscular es una parte de la ciencia de la kinesiología que nos permite observar las respuestas que nuestro subconsciente nos da a través de los músculos. Es lo mismo que el polígrafo, ¿vale? Que el polígrafo está midiendo esos impulsos electromagnéticos y que pues pueden ver y discernir si estás diciendo la verdad o no en base a el impulso que se está generando. Pues nosotros a través de los músculos de nuestro cuerpo recibimos esa misma información. Entonces, los estímulos que son positivos, lo que nuestro subconsciente sí que se cree, lo que nos está haciendo es tensión muscular, hace que nuestros músculos estén en tensión. Y en cambio, cuando nuestro subconsciente no se cree lo que estamos diciendo, por ejemplo, cuando el estímulo que está recibiendo el subconsciente es negativo, lo que hace es que los músculos estén debilitados, estén en relajación muscular. Entonces, a través de cualquiera de nuestros músculos nosotros somos capaces de preguntarle al subconsciente lo que queramos y siempre nos va a decir la verdad, porque nuestro subconsciente es reactivo. Nuestro subconsciente no piensa, ahora voy a interpretar de esta manera, no. Delante de un estímulo siempre busca la programación que tiene, la información que tiene y genera respuesta.
Con lo cual, siempre nos dice la verdad, siempre es 100% veraz. ¿Pero cómo? ¿Con los músculos cómo? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo puedo sentirlo? ¿Cómo puedo hacer una pruebita yo ahorita conmigo? Mira, el test muscular más sencillo de todos y que más rápidamente puedes obtener la respuesta es uno en la que te pones de pie, estás derecho de pie, con los brazos cayendo hacia los lados, relajados, y simplemente estando en esa posición, tu cuerpo se puede balancear un poquito, siempre está en la posición vertical, pero no se va hacia ningún sitio. En el momento en el que en esa postura tú sometes a un estímulo al subconsciente, ¿vale? Si, por ejemplo, estás en la posición vertical, normal, de pie, y dices, me llamo Nash, tu cuerpo muy posiblemente te dé alguna respuesta. Te va a desplazar hacia algún sitio. ¿Qué? Si dices otro nombre, te va a desplazar hacia otro distinto. Okay. Es decir, lo que tienes que observar, o simplemente si le dices a tu subconsciente en esa posición, le dices, dame un sí, y tu subconsciente te dará el desplazamiento del sí. Y si le pides que te dé un no, te dará el desplazamiento del no. Y así vas a poder identificar cuando le hagas otra pregunta. Claro. ¿Qué es lo que te está diciendo si fue sí o si fue no? Claro, igual que con el polígrafo siempre hay unas preguntas de control al principio para ver cuál es la respuesta sí y el no, pues con el test muscular hacemos lo mismo. Inicialmente vemos nuestra respuesta sí preguntando cosas que sabemos que nos tiene que decir sí, vemos la respuesta no preguntando cosas que sabemos que nos va a decir que no, y entonces a partir de ahí ya le podemos preguntar Ya tienes lo la que queramos. medida de cómo comparar y cómo saber hacia... Sí, ya es calibrado, ¿vale? Tú sí es este, tú no es este. Entonces a partir de ahí pregunta. Tanto que yo me había ido a que me leyeran las cartas, Ricardo, y de nada sirve. Es otro camino. No es cierto, ni creo en eso, es broma. Oye, ¿cómo podemos ir cambiando las creencias? Hablábamos que las creencias finalmente no forman mucho de lo que somos hoy. ¿Cómo podemos ir trabajando para cambiar las creencias que ya traemos de paquete en este momento que cualquiera que nos esté escuchando y nosotros nos encontremos? Sí, lo importante es saber a dónde quieres llegar. Es decir, lo importante es definir el objetivo, cómo quieres ser. Y en base a eso definir las creencias que quieres tener. Correcto. Es decir, no vamos a buscar las creencias que tenemos. ¿Para qué? Es decir, vamos a definir las creencias que quiero tener para ser la persona que yo quiero ser. Entonces, una vez tienes definidas las creencias, hay muchos caminos que nos permiten grabar creencias, hay muchas herramientas o técnicas que nos permiten grabarlas. De hecho, en todos los niveles de frecuencias cerebrales podemos grabar creencias. A mí me gusta, como decía antes, lo más rápido, más simple y más fácil. Y yo grabo creencias, las técnicas que yo enseño es grabar creencias estando en beta, es decir, estando comunicándonos como estamos ahora, sin llegar a ningún nivel de relajación mayor, porque no es necesario, ¿no? Eso sí, cuando grabamos en beta, lo que tenemos que utilizar es algún tipo de energía adicional que nos permita pues llevar esa intención que nosotros estamos poniendo, que está midiéndose en las frecuencias de nuestra mente consciente, que es de 40 ciclos por segundo, tenemos que llevarlo a nivel del subconsciente. El subconsciente funciona a 20 millones, de ciclos por segundo. Uf. Con lo cual son frecuencias totalmente distintas. Claro. Entonces, tenemos que utilizar algún tipo de frecuencia energética adicional para poderlo llevar a ese nivel. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Método Integrado utilizamos imanes, ¿vale? Un imán que nos vamos a pasar por el meridiano gobernador mientras estamos poniendo una determinada intención y estamos haciendo un determinado protocolo. Y con eso, en cuestión de 3 segundos, grabamos la creencia que queramos. Es ¿En cualquier rapidísimo. aspecto de la vida? Sí. Lo que pasa es que lo normal es que para cambiar algo en tu vida no es necesaria solamente una creencia. Nosotros tenemos miles de creencias. Claro. Tenemos que definir todas las creencias que necesitamos. Bien, es un ejercicio de un cuarto de hora, 20 minutos. Tienes definidas todas las creencias que necesitas. Además, tu subconsciente te va a decir si necesitas más o no, ¿vale? Y si necesitas más, pues las defines y las grabas y se acabó. Una vez las has grabado, en el momento ese se graban las creencias a nivel de las células, porque las creencias son frecuencias energéticas que nosotros tenemos, pero también se establecen las conexiones neuronales en el cerebro que van a permitir que esas creencias se ejecuten. Entonces, bueno, eso se hace de forma rapidísima. Solo es que llegas al subconsciente y él se sigue encargando de la chamba. Sí, claro. ¿No? O sea, tú le pones toda la información y al final del día no vas a estar tú todo el tiempo, ahora creo tal, ahora ya me dije que, ahora, ¿no? Sino que ya le diste toda la información y él trabaja. Claro, es que si lo está haciendo siempre. Tu subconsciente siempre está trabajando en base a la información que tiene. Si no te gusta lo que está haciendo, cambia de la información y trabajará en la línea en la que tú quieres que trabaje. Sí. Pero va a seguir trabajando él. Es decir, quien va a seguir tomando las decisiones es el subconsciente. ¿Y cómo se comunican el inconsciente con el consciente? ¿Se comunican o no? ¿Y cómo Se lo comunica muy poco. De hecho, esta diferencia de frecuencia energética hace que la comunicación sea, es como si intentas cambiar pues la emisión que estamos enviando a través de esta onda de radio, pues que está volando, ¿vale? Está yendo por todo el planeta.
Si nosotros queremos cambiar ese contenido de esa emisión a través de poner una pared ahí que vibra en una frecuencia muchísimo más baja, no lo vamos a conseguir. Pues nuestra mente consciente es lo mismo. Nuestra mente consciente vibra en una frecuencia muchísimo más baja de la que está vibrando nuestro subconsciente. Con lo cual, tenemos que acceder a él en los mismos niveles de frecuencias. Se comunican poco, se comunican muy poco. Se comunican, pues por ejemplo, el subconsciente le envía información de en qué tienes que pensar, ¿no? ¿Vale? O cosas en las que te puedes enganchar y te puedes quedar. O a nivel emocional exactamente lo mismo. Todas nuestras reacciones emocionales las genera el subconsciente. Entonces, a ese nivel se está comunicando. Si queremos comunicarlo a otro nivel, tenemos que buscar esos otros mecanismos que nos permitan llevar a cabo esa comunicación, esa conexión y esa reprogramación. Pero pensar que nosotros durante toda nuestra vida estamos reprogramándonos pero de eso forma sí lo inconsciente. estamos haciendo a nivel consciente para conectarnos con el inconsciente. Efectivamente. Nosotros lo que estamos haciendo es reprogramar a nuestro subconsciente, pero una vez está reprogramado, el subconsciente sigue su camino. No me tengo que preocupar de nada de eso. Claro. Y aparte que es sin dolor, es decir, que no tienes que sufrir, no tienes que buscar el origen de lo que tienes ahí. Oigan, les quiero mandar nada más rápidamente un saludo. La gente se está identificando. Dice Juanjo que se siente identificado con lo que estamos platicando. Juanjo Rangel, Ezequiel Meneses García, Emiliano de la Vega, Talia Monroy. Bueno, han estado poniendo todo lo que opinan al respecto y quieren tus libros también. Ricardo, ahora, para poder cambiar, para poder estar en contacto con el subconsciente y todo esto que nos estás platicando, evidentemente es una decisión personal. Sé que va a sonar muy menso preguntártelo, pero igual hay alguien que nos está escuchando dice, uy, ya le encontré, voy a cambiar al marido rápidamente, platico con su subconsciente. Es un tema, sí, de trabajo personal, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, realmente para cambiar tú tienes que querer cambiar. Si tú no quieres cambiar, difícilmente vas a cambiar. Pero también es cierto que se puede cambiar a otras personas trabajando a distancia e incluso sin que lo lleguen a saber a nivel consciente. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. ¿Hay técnicas? No empieces a pensar cosas. Ando así cambiando raras, a mi jefe ahorita. No. No es cierto. No, le mando un saludo a mi jefe, que es un tipazo. Pero Oye. sí que se puede. De hecho, en el libro de Método Integra, pues una de las cosas que enseño al final es establecer esa conexión a distancia para poder llevar a cabo esas transformaciones a distancia. Siempre utilizando protocolos seguros, es decir, siempre haciéndolo para generar el bien, siempre para ayudar, ¿vale? Y ese ayudar es utilizando unos protocolos en los que nos aseguramos de que todo lo que vamos a hacer está alineado con el proyecto de vida de esa persona. Lo que no podemos hacer es cambiar a alguien para alejarlo del proyecto de vida que tiene, ¿vale? Ese proyecto de vida está a otro nivel. Oye, ¿Método Integra funciona para todos? Sí. ¿Es fácil? ¿Necesitas saber algo antes o...? Es fácil y todo el mundo lo puede aprender. Es muy, muy, muy sencillo. Es decir, Uy. las técnicas que utilizamos se aprenden leyendo el libro, vamos por ahí.